Hola, mi nombre es Alison y les doy la bienvenida a este podcast, un espacio para pensar el presente a la luz del pasado, a través de las herramientas que nos brindan las ciencias sociales. En este episodio nos sumergiremos en las ideas del libro Introducción a la Sociología, la Economía y las Ciencias Políticas, escrito por Alejandra Padilla Juárez. Es un texto que con claridad y profundidad nos invita a observar al ser humano no solo como individuo, sino como parte de una red compleja de relaciones, de estructuras y de procesos históricos. El libro nos habla sobre que desde las primeras formas de vida en comunidad, como las bandas, las tribus y las jefaturas, hasta la formación de los estados modernos, desde la caza y la recolección hasta la economía global, pasando por las estructuras sociales, las clases, los sistemas de parentesco, el lenguaje, el trabajo y la religión. Este libro propone una visión integrada del hombre como ser social, económico y político, que constantemente se transforma y asimismo transforma su entorno. Acompáñenme en este recorrido donde vamos a hablar sobre el ser humano que sobrevive, que organiza, que produce, que lucha y que piensa. Inicialmente vamos a hablar sobre un tema que es el hombre y la naturaleza. Según el libro de Alejandra Padilla, el punto de partida es muy claro: el hombre primitivo. Este hombre vivía de lo que recolectaba, lo que cazaba o lo que pescaba. No había excedente, no había cálculo y solo se preocupaba por la subsistencia. Pero apareció el sobrante. ¿Qué significa esto? Que un día el hombre, pescó algo y dijo: ¿por qué me está sobrando? Porque cazaba algo y le hacía falta. Y entonces en ese momento todo cambió y aparece el trueque, el mercado. Y con ello las primeras nociones de economía. ¿Qué tengo? ¿Qué me conviene intercambiar? ¿Y cuánto me beneficia? El pensamiento económico, dice el texto, que nació en ese momento en el que el ser humano comenzó a pensar en más allá del hoy. Pero este ser humano no solo comía, también convivía, y es por esto que, siguiendo la línea del tiempo que ya llevamos, podemos incluir dos otros temas que son muy importantes: la sociedad y la organización. Formó bandas, luego tribus y más tarde jefaturas, y finalmente, como los conocemos actualmente, los estados. Cada forma de organización social, como explica el libro, responde a un entorno, a una cultura y, ¿por qué no?, a una necesidad. En las bandas, por ejemplo, el liderazgo era práctico, decidir cuándo migrar o qué consumir primero. Y con el tiempo la sociedad se volvió más compleja. Aparecen las estructuras, los roles y el estatus, y eventualmente la estratificación social. Las sociedades ya no eran iguales para todos. Nacieron las castas, los estamentos y las clases sociales, y con ello las primeras preguntas de la sociología. El libro también nos dice que el ser humano no solo sobrevive, busca sentido. El trabajo entonces no es solo esfuerzo físico, sino que también le compete a una realización personal. Como dice Luis Plaventura, citado en el texto, el trabajo es la gran terapia del cuerpo. Y ahí otra vez convergen las ciencias sociales. La economía pregunta cómo aprovechar los recursos. La sociología pregunta qué función cumple el trabajo en la vida del individuo. Y la política pregunta cómo garantizar que todos tengan acceso a ese derecho. Al final, cuando el ser humano decide organizarse colectivamente y allí establece reglas, es cuando aparece la política, y no como algo lejano, sino como la forma más elevada de la convivencia. Como bien resume este libro, las ciencias sociales no son un lujo académico, son las herramientas que nos permiten entender por qué somos como somos, cómo llegamos hasta aquí y quizás cómo cambiar lo que no funciona. A lo largo de este breve recorrido hemos recordado que el ser humano no nace aislado, sino que es desde sus orígenes un ser profundamente social. Las formas de organización, las ideas políticas, los sistemas económicos, incluso nuestras creencias más íntimas,
son construcciones colectivas que van evolucionando con el tiempo. Como bien lo plantea Alejandra Padilla Juárez en su libro, comprender las ciencias sociales no es un ejercicio abstracto, sino una forma de leer el presente con mayor conciencia, de entender por qué el mundo es como es, y quizás de imaginar cómo podría ser distinto. Gracias por acompañarme en este episodio. Te invito a seguir explorando el pensamiento crítico, la historia y la estructura invisible que sostiene nuestra sociedad.